Filipenses capítulo 2, verso 2. Dice la palabra: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Te alabamos, Rey eterno, y glorificamos tu santo nombre. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos que nos ayudes con esta palabra, que nos enseñes, nos edifiques en la fe y en el conocimiento de tu voluntad para nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Filipos, una iglesia que en la respuesta que habían dado al mensaje del evangelio había sido muy positiva. Así el apóstol Pablo manifiesta un nivel de satisfacción en cuanto a cómo este pueblo de Filipos respondió y se dispuso para profesar la fe en el Señor de una forma digamos muy entendida, ¿sí? De tal manera que en el ejercicio propio de la profesión de fe se comenzaron a destacar en asuntos muy, digamos, sobresalientes, y sobre todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Y por eso dice que él observaba en el verso 1, lo menciona así, vamos a leerlo para contextualizarnos un poco. Dice que había consolación, había amor, había comunión del Espíritu Santo, había afecto entrañable, había misericordia, que son características propias de quienes profesan la fe cristiana. O sea, cuando una persona es edificada en la fe cristiana por medio de la palabra, en el ejercicio práctico de esa fe y su desempeño, su conducta, van a comenzar a mostrar estos aspectos que acabé de mencionar, que en la iglesia de Filipos era algo que se comenzó a notar. Y insisto, el apóstol Pablo manifiesta esa satisfacción. No obstante, le hace esta exhortación a la iglesia que aparece en el verso 2, donde él dice: completad mi gozo. Eso es como decir, aparte de todo eso que están evidenciando, que están ustedes demostrando en su profesión de fe, es importante que como que sean cabales y completos en cuanto a la unidad. O sea, uno de los aspectos que el apóstol Pablo considera que quizás en esta iglesia faltaba, sin decir que estaban mal, insisto en eso, amén, así, era esa parte de la unidad y de la comunión fraternal. Por eso dice acá, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo entonces hace esa exhortación, diciéndoles, como decir, les falta esto para que mi alegría o mi satisfacción en relación a ustedes sea completo. Falta que ustedes aseveren un poco ese asunto, se fortalezcan en este asunto de la unidad fraternal, porque aquí se está dirigiendo a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo hace esa exhortación, entendiendo que la unidad, ¿sí?, y esa unanimidad que debe haber en la iglesia por parte de los que conformamos la iglesia de Cristo, es uno de los aspectos más importantes de la fe cristiana. Cuando se habla de fe cristiana y de la profesión de la misma, esa correcta y aceptada profesión de fe nos debe conllevar a ese criterio de unidad en cuanto a la digámoslo así, convivencia y fraternidad entre el pueblo de Dios y específicamente a la iglesia. ¿Estoy siendo claro? Amén. Eso nosotros lo podemos notar desde que Cristo, digamos, comenzó a hacer su ministerio, que una de las cosas que manifestó o se manifestó alrededor de Cristo, de la persona de Jesucristo, fue esa unidad, a tal punto que Él, juntamente con sus discípulos y con sus seguidores, digamos, reflejaban eso de alto nivel, de tal manera que ya todos andaban juntos, amén, y eso le dio origen a lo que hoy se conoce como la iglesia. O sea, la iglesia de Cristo, para que se pueda manifestar, para que se pueda,
desarrollar en los diferentes asuntos concernientes a la iglesia por parte de la voluntad de Dios, requiere este asunto. Por eso dice: completad mi gozo, para que todo sea completo, para que todo sea cabal. Y entonces dice: sintiéndolo mismo. O sea, uno de los aspectos que determina la unidad, o sea, que haya unidad entre nosotros, que haya comunidad entre nosotros, es que se desarrolle el mismo sentir. Aquí entre nosotros no deben haber sentires diferentes o distintos entre sí en cuanto a lo que concierne a nuestra común fe, dice la palabra, sino que la fe que nosotros profesamos, que es edificada por la palabra, nos debe llevar a nosotros como comunidad en Cristo, amén, a estar en un mismo ¿qué? Sentir. Que los sentires que se manifiestan en cuanto a la fe deben ser unos sentires unánimes. ¿Estoy siendo claro en eso o no? Por eso dice: sintiendo lo mismo. Y eso es algo que nosotros debemos procurar, que lo provoca, lo promueve y lo produce el Señor a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, una de las cosas que promueve es eso, porque el sentir que se establece entre los miembros del pueblo de Dios es el sentir del Señor. ¿Estamos siendo claros? Amén. Ya los sentires que entre nosotros se manifiestan son sometidos al sentir que trae sobre nuestras vidas el Espíritu Santo. Eso nosotros lo podemos ver en el Evangelio, en el libro de los Hechos, cuando dicen que la iglesia, que todos estaban en un mismo sentir, y fue provocado ese sentir por el Espíritu Santo. Eso, cuando está el Espíritu Santo y la gente pues responde favorablemente a esa manifestación del Espíritu Santo, una evidencia de eso es precisamente esa unanimidad en los sentires. La gente comienza a experimentar dentro de sí, dentro de su ser interno, un sentir común. De ahí que la iglesia de Cristo tiene esa característica, que cuando somos iglesia, digamos, esos sentires, que ahorita vamos a hablar en qué aspectos, por ejemplo, se pueden hacer manifiestos, ¿sí? Comienzan a manifestarse entre las personas, amén, a veces sin la necesidad de ser intercomunicados. ¿Estoy siendo claro? Amén. Es como que usted no se da ni cuenta, pero de repente está sintiendo lo mismo que el hermano está sintiendo. Estamos, y aquí nosotros, por ejemplo, siendo esta una comunidad tan pequeña, donde inclusive este asunto se puede, digamos, notar con mayor facilidad, nosotros lo vemos. Yo a veces veo cuando la gente se mueve en cualquier asunto concerniente a su profesión de fe, veo que la gente se mueve en un mismo sentir, amén, que hay en gran parte de la congregación eso, que se despierta el mismo sentir, sin necesidad de que se haya intercomunicado, sin la necesidad de que alguien se lo haya como tal propuesto. ¿Estoy siendo claro en eso? Sino que de repente se van acordando, y en forma práctica, por ejemplo, se manifiesta. Anoche hablamos con la pastora de eso, con los del grupo de alabanza, por ejemplo, que es un grupo que estamos venido trabajando. Yo recuerdo antes esto del mismo sentir del grupo de alabanza era supremamente complejo. Yo experimentaba que cada uno iba, digamos, por su propia idea, pero en la medida en que el Señor se ha ido manifestando, ha ido edificando, ha ido fortaleciendo en nosotros su obra, yo veo que el lenguaje, que el sentir, que el interés, que la motivación, esas son cosas que se manifiestan, digamos, que hacen referencia al sentir, amén, que el deseo se comienza a volver común y todos confluyen en un mismo ¿qué? Sentir. ¿Y eso qué ha permitido? Pues que este grupo, tomándolo como ejemplo, se fortalezca, se desarrolle e inclusive tenga un nivel de impacto mucho mayor al que antes tenía. ¿Por qué? Porque la unidad provoca eso. La unidad provoca desarrollo, provoca progreso, provoca prosperidad inclusive. ¿Sí? Y eso es tan importante que inclusive no solamente digamos, conviene a estos asuntos de términos religiosos o espirituales. Hay muchos ambientes, muchos contextos, muchos roles en la sociedad que precisamente para que estos aspectos del desarrollo, del progreso, de la prosperidad se puedan manifestar, el asunto de la unanimidad, de la unidad es absolutamente necesario. Un ejemplo donde uno lo puede evidenciar es en una empresa.
Cuando usted mira esas empresas que se desarrollan, que se fortalecen, que prosperan, ¿sí? Uno de los aspectos que uno puede notar es que un factor determinante en ese sentido fue que fue una empresa, una institución, una organización que supo mantenerse como unida. Y no unida significa porque estén, digamos, presentes en todo momento, sino unida por el mismo sentir. Amén. El mismo sentir, donde los miembros, donde la organización se habla un mismo lenguaje, la gente pretende una misma cosa, la visión, la misión que se confluye en esa organización es correspondiente a todas las personas. Amén. Entonces, si eso es con las cosas del mundo, pues también corresponde al Señor. De hecho, el Señor Jesucristo, eso fue lo que provocó que la gente se una, se vincule. ¿Estamos de acuerdo? Sí, cosa que el Señor lo provoca por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, pero como les dije hace un momento, pues cada persona, cada miembro tiene que ir respondiendo. El apóstol Pablo eso es lo que buscaba, que esta iglesia, así como había respondido en otros aspectos, responda a esa necesidad de ¿qué? De establecer unidad entre los miembros. ¿Estamos de acuerdo? Para que en ese sentido los diferentes propósitos que el Señor tenía con esta congregación tengan mayores posibilidades de desarrollarse, de fortalecerse, de prosperar. ¿Estamos siendo claros? Entonces dice ahí, sintiéndolo mismo. Luego dice, teniendo el mismo amor. Ese amor hace referencia al afecto que se debe desarrollar. Curiosamente, el Señor siempre insistió en esa necesidad de amarse los unos a los otros. Para que haya unidad, la profesión del amor es absolutamente determinante. Usted no va a poder unirse y vincularse a alguien, y menos, digamos, adquirir el mismo sentir, si no hay un afecto que lo vincule. ¿Estoy siendo claro o no? ¿Sí? Primero hacia el Señor y luego nos corresponde a nosotros como hermanos. Por eso, curiosamente, el segundo mandamiento dijo es semejante a este: amaos los unos a los otros. ¿Sí? El mismo amor tiene que estar fluyendo entre nosotros, manifestándose entre nosotros, para que se dé la posibilidad de que haya ¿qué? Unidad, de que haya el mismo sentir. Dice, teniendo el mismo amor, significa el mismo afecto, el mismo, inclusive podemos decir ahí, cabe la palabra sentimiento. Cuando una persona no se desarrolla y no se dispone a esa manifestación propia del amor, difícilmente se va a lograr ¿qué? Vincular. El amor es el vínculo, la Biblia lo habla, ¿qué es? El vínculo perfecto. ¿Por qué es el vínculo perfecto? Porque digamos, nos permite superar cualquier situación, cualquier condición, cualquier circunstancia que en su momento quiera alterar o impedir la vinculación y por ende la unidad. ¿Estoy siendo claro? Amén. Entre nosotros hay muchas diferencias que si las ponemos a evaluar son diferencias de todo tipo, de carácter, de personalidad, de cultura, de condición social, hasta económica. ¿No se ha dado cuenta que en la sociedad ese es un asunto que impide la unidad? Dice, yo con esos ricos, ahorita estamos en eso, con los ricos no, a los ricos odiémoslos. ¿Sí? Eso, y es un sentir muy fuerte. ¿Sí? O otros dicen, los pobres, con esos chandosos yo no me meto. Y es así, usted sabe que la sociedad se mueve así. Porque habrían entre nosotros muchísimos factores que impedirían que la vinculación y por ende la unidad, y menos el mismo sentir. ¿Cómo podremos pensar que un pobre y un rico piensen o sientan la misma cosa? Sería imposible. Si no hay algo mucho más fuerte que supere, que supedite, que someta esa serie de situaciones, circunstancias, condiciones en la gente, amén, que supedite, que se sobreponga
Amén. Y posibilite por encima de todas esas cosas esa unidad. Y ese factor, ¿cuál es? El amor. El amor, la Biblia dice, el amor todo lo puede. Amén. Si usted dice, no, yo con ese Danilo, o sea, yo no con ese sin nada, porque ese es negro y yo soy muy blanco, mira. ¿Sí? O con ese pastor que están en, bueno, lo que sea. Lo que evidencias es que no estás haciendo una correcta profesión de ¿qué? ¿De qué? De amor. Amén. Amén. El problema no es la diferencia. El problema no es la hostilidad inclusive que determine esa diferencia. Porque a veces las diferencias entre los hermanos generan unas hostilidades muy fuertes, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? Generan unas hostilidades que uno desde la perspectiva natural y racional dice, no, es imposible que yo me pueda vincular a esto. Pero si tenemos el amor y nos disponemos a amar como el Señor mandó, entendiendo que es un mandamiento, amén, que usted por fe, por obediencia y por entendimiento lo recibe, lo acoge y lo aplica. Usted tiene que entender que el amor no es una situación emocional que se manifiesta de parte nuestro. Si lo sentimos como un asunto emocional, como que si hay una emoción que estimule la profesión del amor, no, el amor no funciona en ese sentido. El amor sencillamente es un asunto de obediencia al Señor. Usted se dispone a ¿qué? Amar a la persona, amar a la gente, amar a quien corresponda amar. Y cuando usted se disponga a eso, todas esas hostilidades, esas diferencias son sometidas, y usted termina vinculándose a alguien que nunca pensó en la vida. Amén. Cuando uno ama, el amor provoca eso. No es tragarse el sapo y sufriendo, es que yo lo estoy soportando. No. El amor es benigno, dice la palabra. Amén. El amor inclusive hace que tú veas con ternura lo que en su momento rechazabas hostilmente. Eso le pasa a Cristo con nosotros. A Dios con nosotros a través de Cristo. Cuando antes de Cristo el Señor nos miraba así, repelentemente, por causa de ¿qué? Del pecado. Pero vino Cristo, y Cristo es la manifestación del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Cuando nos ve a través de Cristo, esa repelencia que sentía el Padre hacia nosotros se cambia por ternura y compasión, de tal manera que en un salmo dice: mi corazón se inflama de corazón por ti. Ahí no es que el Señor se está tragando el sapo, ay, estos que vienen al cielo. Sí, qué pereza, llegó el Brian. No, el Señor, el amor de Dios lleva a que eso que en su momento era repelente se vuelva agradable y hasta deseable. ¿Estamos? Amén. Amén. Hasta deseable. Y eso es por eso es la razón que Cristo se acerca a nosotros con tanta ternura. Ese es el amor que la iglesia debe profesarse. ¿Sí? Que uno debe profesar. Que yo termine viendo al Danilo con ese amor, con esa ternura que Cristo lo ve. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así, con esa cara, o con lo que, digamos, con todo lo que en su momento su naturaleza humana me pueda provocar de repelencia, con todo y esto diga: ay, qué lindo el Danilo. ¿Sí? Y sienta el deseo del vínculo y se establece el vínculo. Ahora, para que usted entienda en forma práctica cómo manifiesta, vaya a Corintios 13 cuando dice el amor. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? El amor es benigno. ¿Qué más dice? No es jactancioso, no busca, no se envanece, todas esas vainas que usted se las sabe de memoria, pero que nunca las tiene en cuenta a la hora de amar. ¿Sí me entienden? Cuando se habla de la preeminencia del amor, todo dice: el amor es benigno, es que usted lo recita, y no sino que se parezca al hermano que no le cae
Y ahí se le manifiesta la ira de Dios, la ira santa. Oh. Por eso dice, teniendo el mismo amor, ese es el amor de Cristo. Y eso es importante que usted lo tenga en todos los contextos donde se requiera unidad, aún en el hogar, ¿sabe? El hogar, la familia, es un asunto que para que pueda florecer, para que pueda prosperar, como se lo dije al principio, cualquier institución requiere unidad. El Señor Jesucristo un día dijo, allá en el Evangelio de Lucas está registrado, cuando lo acusaron de que él echaba a los demonios por Belcebú, ¿se acuerdan? ¿Y cuál fue la respuesta a manera de enseñanza que el Señor dio? Dijo, no señores, primero entiendan lo siguiente: una casa dividida, ¿qué pasa? No prevalece, no se sostiene, una casa cae. ¿Usted quiere que su hogar prospere? Eche fuera, destruya la división y establezca unidad. Amén. Es que yo a mi esposo no me lo aguanto. No, pues, es unidad. ¿Y qué significa la unidad? En este contexto que estamos hablando. Primero, sentir lo mismo. Amén. 2, el mismo amor. Y el amor debe ser una iniciativa personal. Por eso dice la Biblia que para él poderse vincular a nosotros, ¿qué dice la palabra? Nosotros amamos a Dios porque Él, diga Él, nos amó primero. ¿Usted requiere establecer unidad? Tiene que disponerse a amar ¿qué? Diga amar primero. Amén. Usted no puede esperar que el amor que usted va a profesar, ponme atención a esto que es muy importante, porque a veces eso nos impide, sea un asunto de respuesta o reciprocidad a lo que recibimos. Amén. Esa es una idea incorrecta. El que va a profesar amor tiene iniciativa de amar. Por eso nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. Él se dispuso, Él tuvo la iniciativa, Él comenzó a hacer la manifestación propia de su amor por nosotros. Cuando fuimos nosotros sensibles a la manifestación del amor, es cuando nosotros le amamos a Él. Así que si usted busca que lo amen, primero usted tiene que amar. Amén. Y la profesión y manifestación propia de su amor va a provocar que otros lo amen. De hecho, eso obedece al principio de la siembra y la cosecha. Amén. ¿Sí? Obedece a eso, pero la manifestación es personal. Ahora, que a veces se siembra en tierra mala, como dice el vallenato, sí, puede darse, pero no obstante no se debe dejar de ¿qué? De sembrar, porque la Biblia dice: a su tiempo segaremos. ¿Sí? Por eso no nos cansemos, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo se sega, a su tiempo llega la manifestación propia de la cosecha que se ha hecho en el amor. Perdón, de la siembra que se ha hecho en el amor. Va a llegar, pero la manifestación en iniciativas de cada uno. Entonces, cuando usted va a profesar el amor, es importante que tenga esta prerrogativa: voy a amar. Amén. Ahora vamos a tener en cuenta ciertos aspectos. Luego dice unánimes. La unanimidad tiene que ver con esa armonía. De hecho, el Salmo 133, creo que es. Sí, Salmo 133 es donde habla. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice. Amén. El amor provoca eso: armonía, unanimidad. Pero es importante que tengamos ese concepto claro también. ¿Sí? Para tratar de sacar todos los tropiezos que en ese sentido puedan provocar la armonía. Y luego dice: unánime sintiendo una
misma cosa. Aquí ya tiene que ver, porque pareciera que lo duplica el sentir, pero si nos vamos a las traducciones, cuando habla de sintiendo una misma cosa, obedece a los criterios, es como a la mentalidad que se mueve o se debe mover en nosotros para que haya ¿qué? Unidad, lo que se llama la forma de pensar. En el mundo también hablan de ideologías. Entre nosotros debe haber una ideología. Amén, amén, ¿sí? O sea, la forma de pensar, el pensamiento de la gente. Para que haya unidad, poco a poco la persona debe ir desarrollando esa unidad en el pensamiento en Cristo, digámoslo así, para ponerle un nombre, pensamiento cristiano, si lo queremos llamar. Amén. Y usted se da cuenta que cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos una cantidad de ideas, pensamientos, formas de ver la vida, las cosas, a veces muy distantes a las que tenía el Señor puesto en su mente y en su palabra. Que la palabra es el punto de referencia en ese sentido. ¿Dónde usted conoce el pensamiento cristiano? ¿Dónde? En la palabra. ¿Estamos o no estamos en esto? ¿Sí? No es el pensamiento del pastor. Inclusive no es el pensamiento de una congregación. Para que no se vaya a confundir. ¿Estamos? ¿Sí? Es el pensamiento de Cristo. No es el término que más me gusta porque sé que, pero para entenderlos, y espero que no me descontextualicen, por eso lleven bien la idea, pongan atención acá. Es como que entre nosotros se mueve la misma ideología. Amén. ¿Qué la provoca? La palabra. ¿Qué es lo que establece en nosotros los criterios? Donde nosotros encontramos el punto referencial a partir del cual desarrollamos esos pensamientos que van a provocar unidad, que van a provocar vinculación, que van a provocar lo que le dije hace un momento, armonía. La palabra de Dios. ¿Estamos? En la familia es lo mismo. Mire, ahorita estamos en esta cuestión de la política, ¿sí? Y me contaban de un matrimonio que dejó o prácticamente se separó porque no tenían el mismo pensamiento político. Que todos los días, y como ahora eso es muy estimulado por las redes sociales, usted prende y si usted tiene el algoritmo le comienza a estimular sus pensamientos. Esta familia estaba en un conflicto terrible, a tal punto de decir entre usted y yo no hay unidad. Oiga, y están, no sé si ya se separaron, pero están al borde de la separación. Allá está bien, pero entre nosotros eso no debe estar. Nosotros aquí debemos acoger un solo pensamiento, y no es el mío, no es el suyo, no, amén, es el de Cristo establecido por su palabra. Eso establece coherencia de pensamiento. Ahora se habla mucho de eso. ¿Estamos? Ahora se habla muchísimo de eso. Y los pensamientos, las ideas que promueven su conducta, su postura a nivel general, su comportamiento, debe ser el de Cristo. ¿Que usted trae a otro? Sí, yo también, en cualquier aspecto. Le voy a poner un ejemplo, el del asunto del género. Amén. La palabra tiene una postura. ¿Qué postura tenemos que adoptar? Esa. No, pero que, bueno, tú tienes derecho. ¿Cuál va a ser el problema? Que esa postura, digamos que ni siquiera le llamemos en contra, sino diferente. Amén. Te va a impedir la vinculación, la unanimidad, la unidad. ¿Estoy siendo claro? Va a haber un día que ese asunto, en la interacción, en el desarrollo, en el desempeño, ¿qué pasa? Sea tropiezo. ¿Estamos siendo claros o no? Porque como comunidad, como pueblo, como organización, como iglesia, nosotros nos encaminamos a un propósito. Y para que todos vayamos encaminándonos hacia ese propósito, no debe haber asuntos que obstruyan esa unidad. ¿Estoy siendo claro en eso o no?
¿Sí? Usted no puede ser un cristiano que diga, sí, yo soy cristiano pero diferentico. No. ¿Sí? Yo soy de la nueva era, de la nueva onda, cristiano del siglo XXI, ¿sí? Y casi que del 22 podrá decir usted. Yo voy más adelante. Está en todo su derecho, pero eso pone tropiezo al propósito que estamos desarrollando esta mañana. Entonces, la profesión de fe, el entendimiento, el amor también. Amén. El amor, para que uno acepte y se disponga a aceptar las cosas que tenga que aceptar, aún renunciando a posturas que uno tiene, el amor tiene que ser preeminente. Amén. O cuando uno se casa, sí o no, o cuando uno se vincula a una persona en el matrimonio, por el amor uno digamos cambia muchas cosas y se somete a lo que tenga que someterse en el contexto del matrimonio. ¿Sí o no? Los que nos hemos casado sabemos que por causa del amor hemos renunciado a veces a muchas formas de pensamiento que traíamos. Si usted no lo ha hecho es porque no ama. ¿Estamos de acuerdo? ¿No ama a su marido o su marido no la ama a usted? Ya le doy esa noticia. Si el marido le dice a usted, yo esto no lo cambio, no te está amando. Qué pena decírtelo y dártela esa noticia. Amén. Es así. A mí me ha tocado, por amor a mi esposa, por amor a mi hija, oiga, usted no sabe qué cantidad de pensamientos, de ideas, de ideologías que yo tenía de la vida, ¿me entiende? De todo. Cambiarlas, renunciarlas tajantemente, en muchos aspectos, cosas que para mí tenían, oiga, un valor total, absoluto, determinante en mi vida. ¿Estamos? ¿Sí? Yo tenía muchas cosas. Yo recuerdo que al principio fue un asunto conflictivo. Hay muchos aspectos, no sé cuáles. Usted en su experiencia tiene que ir haciendo ese ajuste. La palabra de Dios va rectificando, la enseñanza va rectificando. Por eso es importante que usted la reciba, que como le he dicho muchas veces, cuando venga a la iglesia ponga atención a la enseñanza, que aquí se va provocando eso. La enseñanza va provocando que usted primero identifique, o sea, referencie el sentir, la forma de pensar, luego la entienda y la acoja. ¿Estoy siendo claro? ¿Qué pasa con la gente cuando viene a la iglesia y no pone atención? El problema es que sales desinformada y sus pensamientos siguen siendo intactos, los que traía de antes del mundo, los que tenía, entiéndanlo de esta forma, ¿sí? Los que tenía cuando usted no era cristiano, porque esto es un asunto de cristianos. La Biblia no dice nosotros tenemos la mente de Cristo, no dice la palabra, mas nosotros aquí, ¿sabe quiénes están y quiénes se mantienen vinculados? Sí, cuando yo en estos días miraba unas fotos de esta iglesia y digo, mira, qué gente que ha perseverado, ¿sí me entiende? Niños que han crecido aquí, Julián, estos eran peladitos, y ahí está Oscar, está ahí, todo, la mayoría, gloria a Dios en la mayoría. Yo digo, pero ¿qué es lo que los ha mantenido ahí? ¿Que pensamos igual? Si ellos tuvieran otro, y que cuando nos hemos notificado, porque pasa, porque esto es progresivo, procesal, que tenemos un pensamiento diferente, nos hemos notificado, nos hemos dispuesto a hacer el ajuste correspondiente, dejar de pensar como pensábamos y acoger lo que Cristo nos enseña, lo que Cristo nos muestra, lo que Cristo nos propone. Y le voy a decir una palabra que tal vez no le gusta, pero es la que más claramente nos dice las cosas, la que Cristo nos impone. Amén. Porque hay un momento en que Cristo no te está preguntando, te impone, este es el pensamiento, ¿te gusta o no te gusta? Y aunque a usted le parezca algo grotesco, esto funciona en todo tipo de organizaciones. Vaya a una empresa, allá le imponen el pensamiento. Amén. Le imponen cosas hasta que a veces nosotros las consideramos de forma, o sea, superficiales. Amén. ¿Sí?
superficiales. Estos días la pastora me contaba, bien tremendo, ella está haciendo la asesoría en una empresa, le llamaba la atención eso, y entonces en la empresa decidieron hacer una reestructuración de los colores y la imagen empresarial. Y entonces hicieron al principio como un consenso de qué colores les gustan. ¿Sí me entienden? Y no, pues usted entenderá, hermano, para gustos, dice por ahí, los colores. Entonces, hermano, o sea, casi que se dan de puños estableciendo los colores. Entonces la pastora, que sabe del asunto, me dijo: es que ustedes no tienen por qué estarle preguntando a la gente qué colores les gusta. ¿Sí me entienden? Porque para gustos los colores. Y la gerente dijo: claro, es que yo como quería ser amistosa, yo quería ser condescendiente, por eso lo sometía casi que votación, y no se pudo, se llevaron en esa cosita tan sencilla, habían perdido mucho tiempo, hasta que lo entendió, y viene la gerente y les dice: estos son los colores que vamos a usar aquí. Esta es la imagen empresarial. Y me lo usó la pastora, son los peores. Dije: qué gustos de esa gente. ¿Sí me entienden? Pero ella los impuso, y prácticamente al que le gusta, y si no, no le gusta. Pero si quiere seguir en esta empresa, tiene que acoger hasta esos colores. Porque es que si se pone, imagínense, no le digo que cosas tan insignificantes, aparentemente insignificantes, pero si nos vamos dentro de una visión más empresarial, donde tenga claro muchos aspectos, amén, a una visión técnica, van a tener sus razones. Miren, muchas veces nosotros tenemos que someternos a cosas que desde nuestro nivel de entendimiento, amén, no las podemos asimilar. ¿Sí? Ella después aparentemente lo hizo arbitrariamente. Eso pienso la organización, pero la verdad es que la dirección vaya donde los que tienen criterio, los que manejan el mercadeo, los que trabajan eso tiene un nombre técnico que no me acuerdo cómo se llama, con marketing, pero no es solamente marketing, es otro concepto, los profesionales del asunto, y ellos van a determinar, porque a veces lo que nosotros pensamos que es insensato, que no es como nosotros pensamos, amén, es sencillamente que se nos escapa de nuestra posibilidad de ¿qué? De entendimiento, y en eso tenemos que ser claros y coherentes. Ayer una persona me dijo: yo entiendo todas las cosas, ¿sí? Y yo le dije: sigue pensando así, verás el tortazo que te vas a pegar en la vida. Usted y yo no entendemos casi nada, y de la mente del Creador menos. Amén. Si usted quiere refutar con la palabra, entienda, la palabra tiene mucho más trascendencia que toda su bendita familia. Amén. Ni siquiera usted, ni yo. Amén. ¿Sí? ¿Cómo vamos a refutar con algo que ha trascendido desde el punto de vista humano nomás? Literario. Amén. No nos metamos con el punto espiritual, porque ahí la Biblia dice: insondables son tus juicios. Pero vámonos desde las visiones naturales que se le puede hacer a la palabra de Dios. Trascienden todo sentido. La palabra de Dios no tiene, es como decir, no tiene competencia en ningún aspecto. Es el libro más vendido en toda la historia, para que lo entiendan. Y eso no lo invento yo, googleo. Es el libro más traducido, y es el libro que ha trascendido la mayor parte de generaciones en el mundo, en la historia humana. Por Dios, si usted se pone a pelear contra eso, o sea, usted, perdóneme, muy caído del zarzo. Amén. Sí. Hay libros muy fuertes, muy fuertes. De hecho, después de la Biblia está el Quijote de la Mancha. Pero ¿cuál ha generado mayor, digamos, cisma a nivel histórico en la sociedad? La palabra.
dice la palabra son absurdos. Sensatez, inteligencia, fe y amor. Acoja lo que dice la Biblia. Desarrolla el pensamiento que la Biblia dice. Y eso te permitirá tener un criterio acertado para tu profesión de fe y en segunda instancia lo que estamos hablando esta mañana, vincularte, que usted y yo pensemos la misma cosa. Y ahí estamos de acuerdo. Amén. Amén. Ahí nos ponemos de acuerdo facilito y nos podemos vincular. Luego, para terminar, dice: no hagáis nada por contienda. Eso es muy importante. Entre nosotros debe haber este criterio de que todo lo que nosotros hacemos en el contexto de la fe, en el contexto de la profesión de fe cristiana, no lo debemos hacer con un ánimo ¿qué? Contencioso o vanaglorioso. O sea, significa para buscar nuestra gloria o también satisfacción. Cristo nada de lo que hizo y nos enseña a hacer lo pretende desarrollar para su propia satisfacción. De hecho, más abajo en este mismo capítulo habla de que Cristo se despojó de sí mismo. ¿Usted quiere que haya unidad en su familia? Despójese de usted mismo. Porque yo siempre uso, a mí a veces me viene una pregunta el asunto de las parejas. Pastor, ¿qué le parece esta mujercita que estoy levantándome o este hombrecito que me está levantando? Y yo siempre les hago la misma reflexión que a mí me hicieron cuando yo llegué a donde el apóstol a decirle al Señor: me estoy levantando esta vieja. ¿Sí me entienden? Y me dijo: ¿estás dispuesto a dejarte de vestir tú para vestir a otro? ¿Estás dispuesto a dejar de comer? Gloria a Dios, la pastora no le gusta comer. O sea, no he sentido yo tanto problema ahí, porque si fuera igual que yo me tendría grave. Pero él me dijo: ¿estás dispuesto a dejar de comer tú para que coma otra? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a dejar lo tuyo, tus vainas, tus intereses, hasta tus caprichos por los de ella? Y yo al principio me demoré en dar la respuesta. Y yo no, en serio, me puse a reflexionar, porque algo que he tratado es realmente recibir el consejo. Me puse a pensar, y la miré a ella, la visualicé en mi mente. No, dije: sí, pues. ¿Sí me entienden? Ahora, por eso es que hay que vincularse. La Biblia dice: por eso no unáis en yugo, para que no lo pongan a desbaratarse tanto, hermano. Gloria a Dios. Yo con la pastora, yo como hay habido su acuerdo, no, pues realmente no ha sido tan costoso. Realmente no ha sido tan costoso. Sí, anoche estábamos comiendo y yo le dije: ¿quieres? Pero así de mi plato, porque ella comió un poquito menos, ¿no? Y yo le dije: ¿quieres? Pero por eso dice: ojalá que no. ¿Sí? Pero le dije: ¿quieres? ¿Sí me entiende? Y me dijo: no te preocupes. Pero la disposición estaba. A que si me decía que sí, me tocaba darle. Me estoy haciendo entender. El Señor es fiel, porque Él no deja que tú te despojes más de lo que corresponde. Pero la disposición debe ser clara, no buscando su vanagloria, su propia satisfacción. Dice: estimando a cada uno de los demás como a superiores, para que haya unidad entre nosotros. Yo hace poco les dije en la predicación: aquí, ¿quiénes son los importantes para cada quien? Los demás. Aún para mí como autoridad, yo aquí soy la autoridad, amén, delegada, ¿sí? Pero para que yo tenga un buen ejercicio aún de mi propia autoridad, ¿cómo le parece? Eso el apóstol hace poco nos lo enseñó a nosotros los pastores. Para que yo tenga un buen ejercicio de mi propia autoridad, tengo que estimarlos a ustedes como superiores a mí, amén. Como más importantes. Yo se los dije: ustedes son más importantes. Porque si no los mirara así,
Imagínense lo peligroso que es uno con autoridad. Sería un peligro, como son muchos en el mundo. Amén. Si no tengo la percepción correcta teniendo autoridad, hermano, porque yo sé lo que significa tener autoridad. La misma Biblia dice: ve y ve y va. Y si le digo ven y viene, yo sé la potestad que tengo como autoridad sobre él. Y entre más usted me reconozca mi autoridad, amén, ¿sí?, más potestad tengo. Yo sé que ustedes están en un nivel de reconocimiento, algunos, poquitos, están en un nivel de reconocimiento de autoridad que si lo llamo a las 3 de la mañana que venga a mi casa, le digo que ustedes llegan. Algunos, ¿sí o no? ¿Sí? Yo lo percibo así, digo, usted está tan clarito en la autoridad que si le digo, otros ni me contestan, eso sí. Esos no están bien, esos que están así no están bien. Amén. ¿Sí? Porque lo correcto es el reconocimiento. Pero para que haya un buen ejercicio de autoridad en esa condición, yo tengo que estimarlo a usted como más importante. Por eso es que se ha visto, hermano, venid, limpiarme los zapatos, pastores que hacen, y no solamente, en todo contexto. Amén. Entonces, ¿yo por qué no uso la autoridad o no caigo en un uso indebido de la autoridad? Porque estimo a los demás como que, como superiores a mí mismo, o debo hacerlo. Espero que el Señor me ayude, tal y como lo hizo Cristo. Por eso dijo: yo aquí soy el duro, soy el rey de reyes, pero estoy entre ustedes como el que les sirve. Amén. El servicio, que es parte de ese propósito que tiene la iglesia. ¿Sabe para qué está la iglesia? Para servir. ¿Usted es iglesia de Cristo? Usted es un servidor. Pero para que pueda servir, usted tiene que estimar al de al lado como superior. Si usted dice: no, este chantoso, yo no le limpio ni la silla, ¿sí me entiende? Tiene que estimarlo. Ayer le decía a esta niña, ¿sí?, tiene que estimarlas, a estas chiquiticas, a esas enanas, como superiores, como más importantes. Si no, no las sirve. Si no, yo a usted no lo sirvo. Amén. ¿Cuántas veces yo, en el ejercicio de mi potestad, yo tengo prerrogativas que podría usar, a veces hasta para aliviar mi carga? ¿Sabe eso? Podría usarlas, delegar inclusive. Yo muchas veces he estado cansado, indispuesto a no venir. Y digo: la llamo a San María Isabel, es una gran líder, ¿sí me entiende? La delego y ya, y ella feliz, amén, pasa. Porque por el criterio. ¿Y eso qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo no tengo eso? Me comienzo a segregar y daño el vínculo. Estoy siendo claro, pero eso también le corresponde a usted. Luego dice: estimando a cada uno de los demás como soy, no mirando en su familia. Tenga mucho en cuenta esto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los de otros. Un buen padre de familia es ese, ¿sabe? ¿Cuál es el buen padre de familia? El que mira por el bien de los demás. De hecho, este sentir se debe, ojalá, se los digo ahí como un tip para los que son papás, ya para terminar, se debe convertir en tu satisfacción. La Biblia nos dice: esta es mi gloria, dijo el Señor. Qué bonito que es cuando uno tiene ese sentir, ¿sí o no?, ver por el bien de los demás. Yo me siento más contento cuando le compro un par de zapatos a la Victoria que cuando me lo compro yo. Que sí me estoy en cositas tan sencillas. Eso es más, ese es un criterio. Pero que no, pues en la familia es fácil, ¿no? Con el hijo. Y si está enamorado de la esposa, sí, bien, todavía, pero cuando ya no la quiere tanto, ahí sí es un problema. ¿Sí? Pero se trata de que siempre la ame, pues. ¿Sí? Pero en la iglesia sí es diferente, porque aquí cada uno busca lo suyo propio, dice la palabra. Por lo mío, dice. Y acá dice que no, sino el del otro. El del otro. ¿Sí? Yo les digo a estos de la alabanza, les digo: consideren a los demás. ¿Sí me entienden?
oración. Ahí viene el ánimo de disponerse a servir bien. Que aquí viene gente que no sabe adorar todavía. Entonces usted tiene que enseñarle, le digo. Amén. Y así en cada cosa. Y este tipo de criterios, que no sé si fui cabal y suficiente en la enseñanza, porque ya se acabó el tiempo, van provocando esa unidad que pedía el apóstol Pablo que hay en Filipos, para que la iglesia, hagámoslo así, se potencialice. Su familia se va a potencializar, su empresa, usted, eso se potencializa. ¿Estoy siendo claro? Amén. Luego, pues, leamos ese Salmo 133, les dijeron ya. Acá dice: mirad cuán bueno es, y cuán bueno y qué, y delicioso, diga delicioso. O sea, es deleitoso, significa eso. Diga eso. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos que diga juntos. ¿Y qué más? ¿Sí? Miren, en su hogar, cuando hay unidad, hay armonía, es deleitoso, sabroso. ¿Sí o no? Por eso yo les exhorto. Yo sé que esto va encaminado a la iglesia, pero como a veces vienen con tanta consejería que ya no me lo aguanto, vean, ¿sí me entiende? Procure la unidad y procure la armonía. Cambie de jeta. Es que yo soy así. Ya le hablé 1 hora de cambiar de pensamiento. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, la blanda respuesta aplaca la ira, dice. Amén. ¿Sí? La alegría hermosea el rostro. Llegue alegre a su casa. Póngase un par de cintas para que la vean o lo vean con hermosura. ¿No se han dado cuenta que cuando uno llega con mala cara a un lugar, inmediatamente pone resistencia? Amén. Yo cada día, si me entiende, procuro eso, despertarme y recibir a mi esposa con una alegría. Ahorita que no vino les voy a contar un secreto. Dormir con la pastora es complicadísimo. Tiene un problemita de salud que parece a veces una locomotora, y entonces no me deja dormir, y yo sé estar pero bravo. ¿Sí me entiende? Pero siempre, ay Dios mío, perdónala. Y me procuro, a pesar de esa mala noche, procuro siempre despertarme. Hola. Siempre dice: ¿qué tal dormiste? Maravilloso. No sabes, soñé pero espectacular. ¿Sí me entiende? Porque si le añado a la mala noche un mal día, digo, no, pues ya pasamos mala noche, pasemos buen día. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Sí? Sino que, yo no me dijiste que vos. Ya está. ¿Sí me entiendes? Hay que siempre tener buena actitud. Espíritu afable, dice la palabra. Cambie. Porque si no, es muy entre los hermanos. ¿Sí me entiendes? Hay que ser afables, compasivos los unos con los otros. Bueno, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón. Eso son descripciones de algo hermoso, esplendoroso. No quiero detenerme en todo lo que significa, pero así lo podemos entender claramente. Dice: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque a esta frase quería llegar. Porque en la armonía, en la unanimidad de la iglesia, del hogar, allí derrama Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. En la unidad hay bendición de Dios, hay prosperidad. ¿Por qué cree que el diablo quiere dividir? ¿Por qué cree que el diablo quiere segregar? Porque quiere, entre otras cosas, obstaculizar la bendición. Yo no puedo permitir que el diablo divida la iglesia. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas, porque se nos va la bendición.
se nos va la prosperidad. La división es como abrir grietas por donde se va. La unidad es un asunto de conservación, de bendición de Dios. Entre más unidos estemos, les digo, como iglesia, en estos días, ayer o anteayer, le hablaba a unas personas, la iglesia está muy bendecida, aquí hay mucha bendición, les digo de verdad. Yo siento que el Señor está derramando mucha bendición y prosperidad. ¿Qué debemos procurar? Unidos. Y al que llegue, unirlo, acogerlo, para que se meta en ese, como digamos, en ese toldo donde cae la bendición. Si usted se queda por fuera, no le cae. Pero si está ahí en la unidad, aquí en la unidad el Señor está derramando y prosperando y bendiciendo. No se lo digo por manipularlo ni por... No, es una experiencia que estamos viviendo. Este ministerio ha prevalecido por eso. ¿Sabe por qué? Este ministerio, a pesar de tantas vicisitudes que hemos pasado, ¿por qué prevalece? ¿Y por qué sigue? ¿Y por qué sigue prosperando? ¿Y por qué sigue vigente? Porque en medio de todo, como institución, nos hemos mantenido unidos. Nos vinculamos a lo que tenemos que vincularnos. Ahora sí les prometo que acabo. Que si ustedes se van, no la tienen bien. La unidad se da alrededor de la autoridad. Amén. Por eso la gente se reúne alrededor de Cristo, alrededor de David, alrededor de Moisés. Amén. Si no hay la autoridad, si no está la autoridad y la gente no está cerca de la autoridad, nunca se podrá vincular. Bueno, vamos a orar.